soldadura TIC. Hoy vamos a arrancar lo que es la etapa de lo que es corriente alterna. ¿Está? Se utiliza más que nada para lo que es aluminio. ¿Está? Bien. Como ya les había dicho en su momento cuando arrancamos y les hice la primera clase de lo que era diagrama de gestión de corriente, les expliqué de que esto iba a ser en 3 etapas. La primera etapa fue lo que fue la descripción de lo que era el diagrama de gestión de corriente para lo que era uso habitual, más que nada lo que es ferrosos, inoxidable, todo eso, que era todo lo que era el diagrama de gestión de corriente básico, que era lo que era pregas, corriente de arranque, rampa de ascenso, trabajo, rampa de descenso, amperaje final y posgas. Eso era el diagrama básico. Luego, llegado su momento, tuvimos la segunda etapa que fue lo que fue pulsado. Que ahí fue cuando agregamos en el diagrama de gestión de corriente, agregamos 4 parámetros más, que fueron corriente de pico, corriente de base, porcentaje y frecuencia. Esos eran los 4 parámetros que pusimos nosotros, que sumamos a todo lo que era el cuadro que lo sumamos en el sector central, donde es donde estaba la parte de corriente de trabajo. ¿Está? Bien, hoy lo que vamos a ver es la tercera etapa, que es la correspondiente a lo que es regulación de la máquina en modalidad de corriente alterna. ¿Está? Bien, ¿por qué corriente alterna y aluminio? ¿Por qué? Bien, ahí vamos a arrancar un poco con lo que es teoría, pero ahora voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Los iones rompen el óxido que se le genera al aluminio. Ahora arranco con eso. Resulta de que el aluminio, en todas sus variantes, con distintos tipos de variantes, tiene la particularidad de formar al par de horas, o sea, supongamos de que nosotros puliéramos una superficie de aluminio y la dejáramos directamente el aluminio al desnudo. Un par de horas formó con el oxígeno del ambiente, formó una capa muy finita de óxido de aluminio, que esa capa de óxido de aluminio tiene la particularidad de que forma como si fuera como una especie de escudo térmico. ¿Qué vendría a ser eso? Nosotros cuando soldamos con la máquina del proceso TIC, lo que son aceros inoxidables o cualquier otro tipo de metal, lo que estamos haciendo es, estamos utilizando corriente continua, corriente que sale de la punta del tungsteno, sale e impacta con el material de base. Al impactar, lo que hace es transferir energía y generar calor, hasta que lleva al punto de fusión el material de base. Bien. El tema de que si nosotros queremos hacer eso directamente sobre el aluminio, vamos a tener el impedimento de que tenemos esa fina capa de óxido de aluminio que nos va a impedir esa transferencia de energía, porque nos forma un escudo térmico. ¿Tá? Entonces lo que nosotros vamos a necesitar hacer de alguna manera es tratar de vulnerar ese escudo. Lo tenemos que vulnerar, lo tenemos que romper de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Hace muchos años se determinó de que si se utilizaba corriente de polaridad inversa, o sea, positivo, positivo vendría a ser en la punta del tungsteno, la corriente lo que iba a venir del material de base hacia arriba. Cuando la corriente viene desde el material de base hacia el tungsteno, rompe la capa de alumina. Esa capa de óxido la rompe. O sea, como que si vos querés pegarle de arriba, imposible, pero de abajo se rompe. Entonces, una vez que la corriente vos la mandas desde abajo y rompiste la capa de alumina, automáticamente podés dar vuelta a la polaridad y ahí sí, mandas la corriente desde arriba, la capa de alumina está rota y ahí sí podés transferir energía y generar calor en el material de base. ¿Estamos? Entonces, lo que se determinó era de que la manera más efectiva de poder estar limpiando o rompiendo esa capa de óxido y a su vez aportando calor y energía era utilizando corriente alterna, o sea, alternando lo que era la polaridad de la corriente que nosotros aplicábamos. ¿Tá? Entonces, lo que se buscó era utilizar una fuente de corriente alterna. Esa corriente alterna lo que hacía era, durante una fracción de tiempo, estaba en positivo, o sea, lo que venía, la corriente venía del material de base hacia arriba, rompía la lámina y luego venía la corriente de arriba, aportaba energía y generaba calor. ¿Tá? Los primeros equipos de soldadura que se utilizaban para esto eran transformadores que lo que hacían era utilizar la misma corriente alterna de lo que era la fase donde se conectaba la red eléctrica que proveía de energía para los equipos y replicaba lo que era la misma frecuencia. O sea, si estaba conectado a la red y la red era de 50 o 60 Hz, era lo mismo que tenías en el equipo y se usaba
esa frecuencia. ¿tá? Entonces, el equipo lo que van a encontrar ustedes es que, vamos a suponer que esta línea representara un 0. Entonces, la máquina lo que estaba haciendo positivo, negativo, positivo, negativo. Con la salvedad de que yo acá, por ejemplo, estoy dibujando lo que se dice una onda cuadrada, que es lo que erogan los equipos actuales. Antiguamente era una onda sinusoidal, y la onda sinusoidal es la característica de lo que es corriente alterna en todo lo que sea tensión de red y en los equipos antiguos. ¿tá? El tema es el siguiente. Nosotros acá tenemos, vamos a suponer que acá tenemos polaridad positiva, acá tenemos polaridad negativa y acá tenemos el 0. ¿tá? Entonces la máquina va a estar por momentos arriba hasta que en un momento cambia la polaridad bruscamente y pasa de positivo a negativo. Está un tiempo y de negativo a positivo. Está continuamente así, ¡pac! 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 Es un partido de tenis. Un partido de tenis. ¿tá? Donde nosotros tenemos la red que es el 0. Y la corriente está pasando de un campo hacia el otro, de un campo hacia el otro. ¿tá? Cuando la corriente está en positivo, está en modo limpieza. Cuando se invierte la polaridad y está en negativo, ahí tenemos lo que es inyección de energía, calor. ¿tá? El tema es el siguiente. Nosotros en las máquinas actuales, en las máquinas nuevas, nos vamos a encontrar de que cuando estamos trabajando en modalidad de corriente alterna, vamos a encontrar que como mínimo tenemos dos regulaciones sobre cómo nosotros erogamos esta corriente alterna. ¿tá? Esas dos regulaciones principales que se suelen usar son lo que es la frecuencia, o sea, nosotros podemos, en los equipos actuales, podemos modificar esta frecuencia, cuánta cantidad de ciclos vamos a tener nosotros en un segundo, y ahora yo después les voy a explicar en qué infiere el tema de la frecuencia, en qué nosotros nos afecta o en qué le afecta el material, más o menos frecuencia, para que y también hay otro tipo de regulaciones, algunas que son usuales, que las tienen todas las máquinas, como es el balance, lo voy a explicar bien, y después hay otras regulaciones que son bastante exóticas, pero que algunas máquinas muy pro, las traen. ¿tá? Pero estamos hablando de cosas ya casi exóticas. ¿tá? Bien. Paréntesis, he visto que varias máquinas tienen diente de sierra, ¿puede ser? O sea, la onda en diente de sierra. A eso vamos a ir. Listo. Y no son tantas. Bien, vamos a lo que es la primera regulación, lo que es el tema de frecuencia. Yo les explicaba que los primeros equipos que eran conectados directamente a red replicaban lo que era la frecuencia de red, 50, 60, lo que fuera. ¿tá? El tema es el siguiente, ¿para qué a nosotros nos sirve el hecho de usar un poquito más de frecuencia? Porque yo ahora más o menos les voy a explicar qué es lo más usual. Lo más usual en frecuencia es trabajar en 80, 90. 80 y 90 Hz, eso es una frecuencia que es casi universal en lo que es aluminios. Vienen a decir, pero ¿por qué 80, 90? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 150? ¿Por qué? A ver, el tema es el siguiente. Nosotros, yo ya les expliqué de que nosotros la máquina está, por momentos está en una polaridad y por momentos se da vuelta. ¿tá? El hecho de que vamos a suponer de que nosotros tuviéramos una máquina en 180 amperes. O sea que en algunos aluminios es habitual porque para soldar aluminio se usa corriente bastante power. ¿tá? No se suele bajar. Entonces vamos a suponer que tuviéramos la máquina, ponerle que se llama 170. ¿tá? El tema de que esto es simétrico. O sea, si acá estamos en más 170, cuando pase de positivo a negativo acá va a estar en menos 170. Por ende, nosotros estamos teniendo un salto de corriente en realidad de 340 amperes. Porque tenemos acá más 170 menos 170. O sea, de que estamos teniendo un salto de polaridad muy grande. Cada vez que cambia la polaridad, tenemos un salto de corriente muy fuerte. Muy fuerte. Que eso, de alguna manera, lo que termina haciendo es afectando más que nada lo que es el tungsteno. ¿Por qué? Porque el tungsteno no está preparado para recibir energía de abajo. No está preparado para eso. El tungsteno está preparado y soporta mucho paso de corriente, todo lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, pero ¿qué pasa? Siempre y cuando la corriente salga de él hacia el material de base. Porque lo que funde es el material. ¿Eh? Porque lo que funde es el material.
Cuando tira el... Algo así, o sea, el choque de corriente, el hecho de recibir un flujo de electrones tan de golpe, ese choque lo que hace es lo que genera tanta temperatura. Lo que pasa es que la idea es de que siempre la corriente venga del tungsteno y que todo ese choque de corriente se lo coma el material de base. Esa es la idea. En este caso es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a terminar pasando es de que cuando esté en la polaridad positiva, toda la corriente, nosotros no estamos aplicando energía y corriente al material de base, no, se lo está comiendo todo el tungsteno. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener un pro y un contra. El pro es que nosotros en algún momento tenemos que tener la máquina que esté en polaridad positiva para que esté limpiando. Pero durante el momento que está limpiando, rompiendo alúmina, toda esa energía, toda esa corriente se la come el tungsteno y lo hace pedazo. Lo degrada los óxidos que están presentes dentro en el tungsteno. Acuérdense de que el tungsteno, todos los materiales raros que tiene, no están en forma de aleación, sino que están presentes en forma de óxido. Y cuando recibe corriente de abajo, los hace pedazos. Algunos son más resistentes que otros, eso también lo vamos a ver. Pero bueno, no es una situación agradable para el tungsteno. Aparte de que se recontracalienta el tungsteno, se calienta la mordaza, difusor, usa, se calienta todo. Todo. ¿Por qué? Porque está recibiendo corriente. La idea de que no está hecho para recibir, está hecho para dirigir corriente para abajo. ¿Tá? Entonces, a lo que voy, porque me estaba yendo por la rama, a lo que voy. ¿Por qué el tema, volvemos a lo de la frecuencia? ¿Por qué el tema de la frecuencia? La idea es de que cuanto más alta sea la frecuencia, nosotros vamos a notar más suave el cambio de polaridad. El paso de positivo a negativo. Negativo a positivo, cuanto más rápido sea, más suave lo vamos a ver nosotros. ¿Tá? Y de alguna manera como que casi como que está suavizando todos esos choques que se está comiendo el tungsteno también. De alguna manera lo suaviza. Claro. Llega un momento de que si vos tenés una frecuencia muy alta, es casi como si estuvieras en continuo. Casi. Por supuesto es de mentira, pero casi. ¿Tá? Así que bueno, esa es la idea. Ni muy baja. Ni muy alta ni muy baja. O sea, si nosotros usamos una frecuencia muy baja, vamos a notar ese prrrr, lo vamos a notar mucho. Se va a notar. No te digo que lo vas a ver justo en la frecuencia, pero a ver, para la gente que más o menos conoce algo de monitores de computadora, se va a dar cuenta. Hay monitores que vienen ahora, que le dicen monitores gamer y todo eso, que vienen con una tasa de frecuencia de imagen muy alta. ¿Para qué? Para que no se note los frames, los cuadros por segundo no se La noten. tasa de refresco. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a ver monitores Ultra Pro que ahora vienen hasta de 360. O sea, imposible que veas los frames. Imposible. Bueno, esto es algo medio parecido. ¿No? Cuanto más alta la frecuencia de alternancia que usemos nosotros, más nos va a parecer de que estamos en una pseudo continua. Lo más usual, vuelvo de vuelta, yo les explico y les fundamenté el porqué de regular la frecuencia. ¿Qué es lo más usual? 80-90. Algunos suelen soldar en 120, 150, pero tiene una contraprestación, te destroza los oídos. Ya en 80 y 90 es bastante tedioso el ruidito, pero si subimos más la frecuencia se vuelve mucho más tedioso. Y si estás soldando mucho tiempo en un lugar o son varias máquinas que están soldando a la vez, no es una experiencia muy agradable, ni hablar si lo haces todos los días. Entonces hay mucha gente que dice, yo en 80-90 subo perfecto, ya está, no me quiero castigar más el oído que eso. ¿Tá? Así que, aconsejable, 80-90. ¿Estamos? ¿Está fundamentado? ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto, listo. Vamos a poner acá 80/90. Esto sería frecuencia. ¿Está? Bien. Vamos a la otra segunda regulación que tienen casi todas las máquinas, que esta es muy importante saber de qué se trata. Ustedes vieron de que yo les dije recién el hecho de que necesitamos que la máquina funcione en la alterna. ¿Para qué? Para poder romper capa de aluminio, para limpieza. O sea, cuando la máquina está en positivo, está limpiando. ¿Tá? Y cuando está en negativo, está aportando energía. Cambio. ¿Tá? El tema es el siguiente. Nosotros, en casi todas las máquinas, podemos regular con una perilla que se llama balance. Puede ser una perilla en caso de las máquinas que tienen un cuadro de muchas perillas, o en esta que es todo en digital. Podemos regular lo que es el balance. ¿Qué es el balance? Nosotros podemos regular de la onda
cuánto tiempo está en limpieza y cuánto tiempo está en aporte de energía. Cuánto tiempo en positivo y cuánto tiempo en negativo. Nosotros podemos regular eso, ¿tá? Con ese control que se llama balance. O sea, yo lo que puedo hacer es, vamos a suponer de que yo tengo preparado una estructura o algo de aluminio al cual yo ya le hice una muy buena limpieza mecánica previa. Le pasé un cepillo de pelo de bronce finito, o le pasé un paño de scotch, o cualquier tipo de limpieza mecánica para tratar de remover todo lo posible de la capa de aluminio, ¿tá? Yo lo dejé lo más limpito posible. Entonces, ¿qué pasa? Yo después cuando empiezo a soldar no necesito que la máquina esté mucho tiempo en positivo limpiando aluminio de abajo, porque ya el material ya lo tengo bastante óptimo, ¿tá? Entonces yo lo que puedo hacer es de que la corriente, mover el balance para que esté. Cuando está en positivo está poquito, y cuando está en negativo que esté mucho, ¿tá? Entonces, poca limpieza, mucho tiempo de aporte de energía. Acuérdense de que yo, mientras estoy acá arriba limpiando, no estoy aportando calor, porque la corriente viene de abajo hacia arriba, ¿tá? Entonces, si yo tengo el material limpio, ya lo tengo limpio, no necesito una porción de tiempo muy grande para limpiar alumina y voy a aprovechar más tiempo de estar aplicando energía y calor, ¿tá? Entonces yo con la perilla del balance puedo ponerla para el lado de que la limpieza esté en un, vamos a poner un 25%. ¿Qué significa? Va a estar un 25% del tiempo en positivo y un 75% en negativo, ¿tá? Yo puedo variar la duración de lo que es una polaridad con respecto a la otra. ¿Se entiende? Bien. Por el contrario, vamos a suponer de que yo tuviera una superficie de aluminio que la verdad que no fue muy bien preparada, o tengo que soldar en un rincón donde se dificulta bastante hacer la limpieza, o el motivo que fuere. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es darle mayor permanencia acá arriba. ¿Para qué? Para que me rompa bien la capa de alumina, para que tenga una buena fusión de lo que es la superficie del material, para que cuando yo baje abajo, ahí sí pueda entrar, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Va a ser este dibujo a la inversa, ¿tá? Si yo hago este dibujo para que esté en modo donde más pelota le estoy dando a lo que es limpieza, ¿qué pasa? Yo voy a tener el cero acá y voy a tener largo acá y acá cortito, ¿tá? Ahí estaría en modo limpieza, como quien dice. ¿Entiendes? Estoy mucho tiempo arriba en positivo, poco acá. Lo cual también conlleva un problema. ¿Qué pasa? Si yo lo pongo mucho tiempo en positivo y poco en negativo, al final es poca la energía que voy a estar aplicando. Lo cual probablemente me obliga a que la máquina la tenga que subir. ¿Por qué? Porque el tiempo que estoy aplicando yo energía es poco. Entonces, si yo le doy más tiempo en lo que es polaridad positiva para darle limpieza, al estar aplicando poco tiempo energía, voy a tener que subir la energía para que en el poco tiempo que tengo me mantenga la pieza caliente, ¿tá? Eso yo lo voy a regular todo con lo que es el balance, acuérdense, ¿tá? Ahora, particularidad que esto de alguna manera sirve para que yo les hable del próximo control. Yo siempre acá estoy hablando de tiempo de permanencia en cada polaridad. ¿Cuánto tiempo está en positivo y cuánto tiempo en negativo? Tiempo. Pero, ¿qué pasa? Si yo acá tengo, vamos a suponer, yo tengo 170 acá, tengo 170 acá también. Claro. O sea, esto es simétrico. Sí. El cero está justo en el centro, ¿tá? Si yo subo la máquina y la pongo a 185, tuve 185 acá, 185 acá. Sigue siendo siempre simétrico, ¿tá? Yo lo que estoy regulando con el balance solamente es tiempo. Tiempo, porcentaje de tiempo en cada polaridad, ¿tá? Eso es el balance, ¿tá? Así que ténganlo bien en cuenta porque cuanto más tiempo están en limpieza, menos tiempo van a estar aportando energía abajo y aparte de otra cosa, van a estar mandándole mucho tiempo corriente para arriba al tusteno y van a estar calentando todo arriba mal. Por ende, lo va a forzar a tener que usar un equipo medianamente pesado. O sea, no se le ocurra poner tusteno 1,6 porque no le van a pasar bien, ¿tá? Así que eso también lo tienen que tener en cuenta. No se olviden eso. Cuanto más tiempo permanecemos en tiempo de limpiesa,
menos calor estamos aportando abajo y más tiempo estamos aportando calor al equipo. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Está? Bien, bien. Vamos a otra regulación que ya es un poco más exótica, ya no es tan común, pero que es, de alguna manera se complementa con esto. El offset. El offset, lo que nosotros tenemos la onda, vamos a suponer que tenemos la onda esta, tenemos el 0 acá, perfecto, venimos acá, listo, qué lindo. Vamos a suponer que la tenemos en 50-50. Tenemos 50% del tiempo arriba, 50% una cuadradita hermosa. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Ponele que yo no quiero modificar el tiempo que esté en positivo y en negativo. Yo lo que quiero modificar es que cuando esté en positivo, el tusteno me reciba poca corriente. Entonces, ¿qué pasa? Yo con el offset lo que puedo hacer es subir o bajar el cero. Yo subo o bajo el cero. Entonces, yo lo que puedo terminar logrando es tener mayor tiempo en negativo y menor tiempo en positivo. Claro, yo puedo tener, por ejemplo, un balance, el balance yo lo puedo tener en 50-50, pero ¿qué pasa? El tiempo de que está en positivo para limpieza, yo lo puedo poner bajo, entonces pongo el cero acá. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo que está limpiando para que no me caliente demasiado el tusteno, la bajo. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar 50% del tiempo en positivo, sí, va a estar 50% del tiempo en positivo, pero baja. Entonces, el calor que voy a recibir arriba no va a ser tanto. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa a negativo, ahí yo ya puedo poner mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo, sí, le mando power. ¿Está? Consulta. Sí. ¿La alúmina se llama el óxido? Sí, se acostumbra a decir alumina. O sea, la usa también es de alumina. Ah, bueno. El óxido. Sí. Tenemos que romper. ¿Se rompe a los 1000 y pico de grados, puede ser? No pasa por una cuestión de temperatura, pasa por una cuestión de ionización, el tema de lo que es el paso de corriente, que es el que lo va, pasa más que nada por eso. Sí. Poca conductividad. En realidad pasa por una cuestión de conductividad, por el tema de lo que es polaridad, pasa más que nada por eso, no pasa tanto por una cuestión de calor. Claro, porque nos habían dicho que el aluminio se fundía a los 500-600 grados, algo así, Sí. y lo otro a 1000 y pico, digo, si lo tenés Sí, es mucho más arriba. Claro. Es mucho más arriba, pero en este caso nosotros no lo estamos rompiendo por temperatura, lo estamos rompiendo por una cuestión de polaridad, por una cuestión de polaridad de conducción. Así que bueno, seguimos con esto. Entonces, yo con el offset lo que puedo hacer es complementarme con lo que era el control del balance. Así como yo en el balance podía regular cuánto tiempo estaba en positivo y en negativo, acá yo puedo regular qué valor tiene en positivo de corriente y qué valor tengo en negativo. Entonces yo puedo regular, puedo jugar mucho más con la corriente todavía. La puedo customizar mucho más a mi gusto. ¿Tá? Entonces yo puedo decir, y mirá, la verdad que lo que estoy soldando, la verdad que estaba bastante limpito, no estaba muy sucio, no tiene tanta alumina, o sea, de que yo en realidad no necesito ni mucho tiempo ni mucha potencia a la máquina para que me limpie. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo hacerlo que esté el balance volcado más que nada para lo que es negativo, o sea, poca limpieza, puedo ponerlo en un 25% de limpieza para que esté poco tiempo en positivo, y encima puedo ponerlo bajo acá y darle más intensidad cuando está en lo que es polaridad negativa. ¿Tá? ¿Para qué? Para que cuando está bajando corriente, ahí sí pegue. ¿Tá? Entonces yo tengo ya doble control de lo que es la onda. ¿Tá? Entonces tengo balance y offset. Desgraciadamente muy pocas máquinas traen offset, pero es una herramienta que complementada con lo que es el balance, formidable. ¿Tá? Porque ahí ya acomodamos nosotros la onda a nuestro gusto, pero bien a nuestro gusto. ¿Tá? ¿Quedó claro entonces lo que era el tema de balance y offset? ¿Quedó claro? Bien. Yo lo que quiero de alguna manera es de que ustedes de a poco vayan incorporando en su cabeza lo que es el tema de cómo funciona el tema de la corriente, la polaridad, qué es el efecto que causa en el material, el efecto que causa en el equipo, en el tusteno, cuán distinto es el efecto tanto en el material de base como en el equipo cuando la corriente está en un sentido, en otro sentido, y cómo nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, podemos manipular la corriente para que haga lo que nosotros necesitamos. ¿Está? Bien. Juan, perdón. Sí. A mí me cuesta un poco interpretar esto último. Sí. Por ejemplo. ¿En qué incide? O sea, gráficamente, bien, lo interpreto. El tema, no estamos hablando de tiempo en este último caso, estamos hablando
una cuestión de intensidad, Sí, intensidad de corriente. exacto. O sea, yo lo que puedo hacer, vamos a suponer una cosa. Vamos a hacer dos casos opuestos. Tengo algo que está punteado en aluminio pero estaba tirado en el fondo y lo quiero soldar y no tengo tiempo para limpiarlo mecánicamente ni nada. Quiero empezar a soldarle arriba. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un escenario en el cual necesito máxima limpieza. ¿No? Entonces, yo lo que puedo hacer es una cuadrada que va a ser así. Larga, más corta. ¿Y qué pasa? Yo le voy a poner esto acá. Con mucha permanencia en limpieza y poca permanencia en. O sea, mucha permanencia en polaridad positiva para que limpie y más potencia en positivo que en negativo. Mucha corriente en el negocio. Exacto. Entonces, fíjate de que no está al medio, está más tirando abajo. Este es un escenario extremo de que yo lo que quiero preponderar acá es limpieza, romper aluminio. Pero ¿qué pasa? Fíjate de que en realidad la porción de tiempo y de intensidad de la corriente que yo estoy mandando de arriba es muy poca. ¿Tá? Estamos hablando de un escenario extremo. ¿Tá? Ahora, por el contrario, vamos a suponer de que tenemos el otro escenario. Tenemos algo que está bien preparadito, bien limpito, todo, pero ¿qué pasa? Estamos hablando que tiene espesores importantes, o sea, necesita energía. Aporte de Energía. Tengo que darle energía, o sea, no le tengo que dar tanta pelota a la limpieza. Yo lo que quiero es bombardear, calentar. ¿Por qué? Porque yo necesito productividad. Yo tengo que hacer metros de soldadura. Cuanto más metros de soldadura, más plata gano. ¿Tá? Así que yo lo que necesito de alguna manera es optimizar lo que es aporte de energía. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo contrario. Vamos a suponer que tengo el sol acá. ¿Y qué pasa? Yo le voy a poner esto así. Poco tiempo de limpieza y poca intensidad de limpieza. Yo lo que voy a estar ahí la mayoría del tiempo acá abajo, bombardeando. ¿Tá? O sea, mucho tiempo abajo y mucho más intenso que el periodo que estoy yo en limpieza. ¿Tá? O sea, este es el escenario totalmente contrario a lo que vimos anterior. Ahora más o menos te queda un poco más claro, ¿no? Sí. ¿Tá? Bien. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer, en la medida de lo posible que nos lo permitan las regulaciones que traiga la máquina. ¿Tá? El material. El material, sí, también. Pero bueno, eso es lo que nosotros vamos a regular. Entonces, independientemente de la frecuencia, que tanto nos afecta, lo que más vamos a jugar es con esto. ¿Tá? Bien. Bueno. Ahora vamos a algo que él recién nombró, que muy pocas máquinas, por lo menos yo que conozca, muy pocas máquinas lo traen, que es lo que es el poder elegir dentro de distintas modalidades de lo que es el modo de entrega de onda de corriente. ¿Tá? Yo lo que recién les expliqué a ustedes era de que nosotros tenemos una onda cuadrada, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo, o sea, pasa de todo acá a todo acá. En el mismo milisegundo. Exacto, o sea, no hay un periodo de transición, no, de todo a todo. ¿Tá? El hecho de, por eso que lo que yo les expliqué lo del tema de la frecuencia, para tratar de alguna manera suavizar ese paso de polaridad. Para suavizar eso, sin necesidad de tener que recurrir a frecuencias muy altas, algunas máquinas lo que permiten es entregar la corriente en modalidad alterna, pero en lo que puede ser en una onda triangular o lo que es sinusoidal. Entonces, ¿qué pasa? El paso de una polaridad a la otra es mucho más suave. ¿Tá? Porque vamos a suponer, acá estamos en cero. Empieza a subir hasta que llega un pico y cuando llega ese pico empieza a bajar hasta que llega a cero. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una rampa. Tenemos una rampa, en este caso tenemos una rampa de ascenso y una rampa de descenso. No es que pasamos de todo a nada. No. Acá nosotros tenemos un periodo de tiempo de transición donde va subiendo la corriente y va bajando la corriente. Eso le da una cierta suavidad, tanto en lo que es el crecimiento de corriente dentro de una de las fases de polaridad como lo que es el paso de una polaridad a la otra. Eso pasa con lo que es triangular y lo que es sinusoidal. No todas las máquinas lo traen. Por ejemplo, las Kempi, la Master T,
trae 4 modalidades. Que trae lo que es cuadrada, cuadrada redondeada, que vendría a ser, o sea, lo mismo que era acá, o sea, lo que hace es redondea un poquito, hace así. Suaviza un poco la onda, digamos. Así, un poquito. Entonces trae cuadrada pura, cuadrada redondeada, diente de sierra o sinusoidal. Eso es lo que entrega los 4 modos que uno puede elegir. ¿Es notorio? En realidad es para zafar esto. O sea, lo que te ayuda es de que si vos, por ejemplo, puedes trabajar, en vez de en cuadrada, puedes trabajar en sinusoidal, lo que te ayuda es de que podés bajar la frecuencia. ¿Por qué? Porque ya la onda está suavizada. No necesitas mentirle a la máquina para que te suavice el paso de polaridad, ¿no? Entonces puedes llegar hasta trabajar con una frecuencia un poco más baja. No es mucho más notorio que eso. ¿El gasenoidal se corta el arco, se interrumpe en ese tramo de transición que tiene? En realidad la interrupción es casi nula, porque en realidad vos acá estás bajando, llegaste a una cúspide y aquí empiezas a bajar, hasta que llegaste a 0, llegó a 0 y ya empieza a arrancar de vuelta. Es bastante logarítmica. O sea, vos en en estas dos vos tenés un paso por 0 que es No. nada, es un paso. En cambio, en la cuadrada sí. Está anulada, es directamente pac, ya está. Ya está. O sea, no es que tenés tiempo, pero pasás de todo a todo. Claro, nunca se corta. Nunca se corta. Bueno, esto es lo que es modalidad de modo entrega. Ya te digo, yo las conozco en las Kempi, las Master-T. Hay unas REM creo que lo traen, las Kempi, las Froño seguramente también lo traigan. Pero estamos hablando de máquinas que son con muy altas prestaciones. Estamos pensando que la máquina dentro tiene que tener una circuitería bastante importante para que puedas hacer todo eso con la corriente. O sea, estás haciendo una manoseada de corriente bastante interesante. Estás haciendo, ¿tá? Así que bueno, esto es la otra regulación que tiene. Y después hay una regulación que la traen unas que se llaman... No, esa es la Everlast, me confundí.